Lucas capítulo 22, verso 39 al 46. Lo vamos a leer de manera antifonal. Y quiero que todos los que puedan ponerse en pie, se le agradece. Gloria al Señor Jesús. ¿Lo tienen todos? Amén. Vamos entonces a leerlo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a Jordán, dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en camino, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Que la paz de Dios repose sobre nuestros corazones a través de su palabra, y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria al Señor Jesús. Pueden sentarse los que estaban en pie. Vamos a hablar entonces acerca de la esencia de Jesús en relación a los ángeles. Amén. Gloria al nombre del Señor. Como estamos hablando acerca de la dualidad de la esencia de Dios en Jesús, como hombre y como Dios, vamos a ver esta relación que el Señor Jesucristo tuvo con los ángeles. Ya creo que todos sabemos, tenemos una idea de lo que es un ángel, ¿verdad que sí? Son seres espirituales que trabajan a la par de Dios, organizados en un ejército extraordinariamente sorprendente que no conocemos todos los rigores de esa organización. Pero sin duda alguna hay muchas evidencias en la Escritura de que Dios siempre les ha usado, para eso los creó. Amén. Gloria al nombre del Señor. Importante hablar acerca de los ángeles en relación a Jesús como hombre, porque lamentablemente hay siempre malas posiciones e ideas extrañas. Para eso está la palabra, para corregir y poner en orden lo que nosotros debemos creer de lo que Dios ha revelado. La palabra da evidencia cierta de que los ángeles son creación de Dios y que trabajan a la par de Él desde el Antiguo Testamento hasta nuestros tiempos. E incluso cuando nosotros, la iglesia del Señor, se vaya de este lugar y comienza el pequeño reino de Satanás de 7 años, los ángeles también harán su trabajo. Incluso se harán más evidente y patente que ahora. Gloria al Señor. Y aquí vemos una evidencia de que el Señor fue fortalecido y fue servido por ángeles. Esto es muy importante porque las personas que endiosan a Jesús ignoran su parte humana, no entienden que los ángeles en algún momento, en varios momentos de la vida de Jesús, hicieron su aparición, fortaleciéndole, como específicamente lo hemos leído en esta escritura que hemos tenido delante de nosotros. Específicamente dice que el 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿A quién vino a fortalecer este ángel? A los discípulos, a la madre de Jesús. Vino a fortalecer a nuestro Señor. Entonces, si Jesús en su parte humana Dios usó los ángeles para fortalecerle, ¿cuánto más a nosotros? Amén. Amén.
Esto es a propósito de lo que le estoy diciendo, de las malas ideas que algunas personas, Satanás como precursor número 1, han hecho correr acerca de los ángeles, que los creyentes no necesitan, no tienen el servicio de los ángeles hoy. Pues como yo estoy hablando de la esencia de Jesús, como hombre, entonces es bueno que tengamos como ejemplo las veces que Él fue servido de los ángeles, fortalecido de los ángeles, para que veamos que nosotros también, en ese mismo orden de ser humano, en una que otra ocasión, los ángeles de Dios harán su aparición, su presencia, harán su trabajo. Solo que en muchos de los casos lo harán desde el mundo invisible, no por timidez, sino por precaución a nosotros, por protección a nosotros. Más que por timidez, lo hacen por sobriedad y por respeto a que, como estamos de lado por el pecado y tenemos una carne, muy fácil nos vamos a las cosas que son sensacionales. Y más que la carne está el alma, que es donde están las sensaciones. Y por lo general, las personas que reciben una presencia angelical muy evidente tienden a atenuar la adoración y el servicio a Dios y quedan un poco como absorbidos por esa presencia, pero eso es porque estamos en la carne y somos personas que nos sorprendemos fácilmente, al punto de que la gran mayoría de la gente siempre anda en los temores, en la sospecha, en lo muy sutil del alma. Entonces los ángeles, por lo general, usan ese poder que tiene de ser invisible ante nuestros ojos, pero no dejan de operar sus grandes milagros a favor de nosotros. Bueno, aquí vemos que el Señor, en su momento de agonía, para que los planes de Dios se centraran en Él y ejecutarlo, vinieron los ángeles. Ya es bueno que usted ponga en su idea, como siempre le he dicho, en su imaginación, según la Biblia, según el pasaje, que usted ponga de que si fue necesario que un ángel viniera a fortalecer a Jesús, ¿por qué? ¿Por qué? Entre las cosas que pensamos que ciertamente están en el marco de todas las posibilidades, es que habían presiones demoníacas en ese lugar. Y como te dije que los ángeles están organizados en el ejército de Dios de manera jerárquica y con funciones y dones específicos, entonces para esta ocasión, para este momento de que Jesús estaba en este estrechez de las tinieblas sobre él, de seguro vino un ángel de elevado orden. De seguro vino un ángel especial asignado a Jesús como hombre. Porque es bueno que sepan que Dios, en el ejército infinito de los ángeles, que deben tener un número, pero para nosotros no podemos cuantificarlo ni decirlo, ha asignado en esa cantidad y multitud de ángeles un ángel para cada uno de nosotros. E incluso de acuerdo al propósito y el trabajo que ese hombre o esa mujer va a hacer, muchos ángeles a la par de un hombre o de una mujer que le sirve a Dios. No tengan una idea humana de los ángeles en el sentido de que como fueron creados por Dios, ellos no son omnipresentes, ellos están asignados por Dios para nosotros. Y esto lo digo a propósito de que es bien posible que en alguna mente que no necesariamente esté aquí piense que los ángeles, si están con el varón Alonso, no están conmigo porque son limitados. Y recuerdo en una ocasión que se contó de esta historia de que el pastor fue a visitar a una anciana que vivía en el campo muy adentro, porque ya tenía una ausencia de 3 o 4 semanas. Él va y le visita y le inquiere por qué no ha ido a la iglesia últimamente, lo cual ella explica que por causa de un nuevo negocio que tienen no puede asistir. Es un negocio, como era en el campo, de ventas de gallina. Tenía un gallinero y ella dice que no podía dejar las gallinas solas porque se las robaban.
El pastor, entre las cosas que le explicó, siempre poniendo lo más importante como más importante, lo demás es importante, pero no es lo más importante. Y si Dios nos da algo, todo va a ser de bendición, no de maldición. Por eso he oído el tambor. Todo lo que tú tienes, que Dios te ha dado, tiene que acercarte más a Dios. Si por lo contrario es el efecto de alejarte, entonces eso no proviene de Dios. Eso es una de las tantas ofertas que el enemigo te va a proponer para que te detengas y no seas rico en el cielo, sino que pretendas ser rico en la tierra, donde se quedará solamente en pretensión, porque las riquezas que no traen tristeza con ellas, ¿de dónde vienen? Del cielo, amén. Amén. Vienen del cielo. Bueno, el pastor, con su experiencia en Dios, porque no era su emoción, le explicó de que para ir al servicio, al dejar las gallinas solas, no iba a haber problema, porque Dios se las cuidaba. Pero le habló un poco más, le dijo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y el ángel de Jehová te va a cuidar también las gallinas, aunque no están para eso, pero como son tu pertenencia, ellos cuidan todo lo que Dios nos ha dado, amén. Y si algo no nos lo ha dado Dios, ellos precisamente lo destruyen, para que sepan. Cosas, gente llorando por cosas: ay, se me quemó el carro. Una vez vi un hombre llorando, después Dios le reveló y le dijo: te quemé el carro mejor, para que te salve, porque te ibas a ir con tu carro al infierno. Entonces los ángeles también hacen un trabajo que algunos dicen que trabajo sucio, no es el trabajo de Dios, siempre previendo el futuro. Ellos, como conocen el futuro de nosotros, porque trabajan con el dueño del tiempo, ellos están donde no hay tiempo. Ellos saben que cualquier tontería de la tierra, llámese millones de dólares, llámese lo que sea, son tonterías en comparación a lo que ellos saben que a nosotros nos pertenece en el reino de los cielos. Bueno, el tema es que la mujer quedó convencida, la anciana. Se puso, como quien dice, el vestido fuerte y le dijo al esposo, que era un motolito, que era una matriarca. En esos pueblos hay así, hay patriarcas y matriarcas. Bien anómalo que haya matriarcas, pero las hay. Bueno, ya ordenó que todos se iban ese domingo en la noche para el servicio, porque el pastor le habló de que Dios le cuidaba sus gallinas y de que el ángel de Jehová le iba a cuidar a ella. Bueno, ella fue a su servicio contenta, feliz, adorando a Dios, todo bien, levantó sus manos en la adoración, en la oración. Cuando pasa el predicador invitado, dice una palabra que para ella le movió el piso. Le dice: adoren, porque ahora el ángel de Jehová está en medio nuestro. Ella agarró sus 4 trapos y salió corriendo a su gallinero. Y le preguntaron: ¿qué pasó? No, que el ángel de Jehová se vino del gallinero al templo. El pastor me dijo que me las iba a cuidar las gallinas, y ahora el predicador dice que está en el templo. Y se devolvió corriendo por tener una idea extraña acerca del ejército organizado de Dios. Si los ejércitos humanos, si las instituciones, organizaciones humanas tienen muchos recursos y cubren muchas de las falencias que puedan haber y como organización funcionan, imagínense la organización de los ángeles. Solo que como para nosotros la fe no es una ocasión ni es un si puedes o si tienes, la fe es un requisito. Ellos se mueven a través de la fe del creyente, porque ellos trabajan a la par de Dios, al punto de que yo soy de los que creo que si yo tengo fe, el ángel que está asignado a mí es fuerte. Si yo no tengo fe, el ángel se limita, o sea, se debilita en relación a la ayuda que me va a brindar. Pero pasa el efecto contrario, que si yo no tengo fe, pero tengo duda, los demonios se alimentan y se fortalecen. Si yo tengo fe, los demonios se debilitan. Es la gran batalla que en algunas gráficas cómicas dispusieron cuando los Picapiedra, para ustedes contar cualquier tipo de personaje de tiras cómicas, de tiras de comiquitas, de muñequitos, como lo dicen los cubanos. Ellos ponen un angelito y un diablito. ¿Han visto eso? Incluso en películas también se porta de esa manera. Y al que él escucha es el que se fortalece, sobre todo cuando lo ponen como los Picapiedra. Cuando Picapiedra oye, según el ángel, desaparece el demonio. Pero si oye el demonio, desaparece el ángel. Eso no es una idea cómica que ellos tienen allí. Ellos lo basan
en las verdades de las vivencias y experiencias que se tienen con el mundo espiritual, en este caso con los ángeles. Si usted quiere que los ángeles den evidencia de que le respaldan y le rodean, de eso no hay duda, que ellos están en medio nuestro, que hacen su trabajo, porque ellos tienen un trabajo asignado de Dios. Digo, las cosas que nosotros emprendemos y en algunos momentos que tomamos malas decisiones, que estamos al filo de la navaja, incluso a punto de morir. Si yo tengo la fe necesaria y muevo los códigos de la palabra, que son los que los mueven a ellos, entonces los ángeles van a hacer evidencia fehaciente y clara de su trabajo a nosotros, de su relación con nosotros. Pero si yo en vez dudo de Dios, por ende dudo de ellos, entonces el enemigo que trabaja con la duda y los demonios afines, entonces se fortalecen en contra de nosotros. Por eso dijo un gran hombre de Dios en sus enseñanzas de la liberación, que el diablo y los demonios, por ende, no piensan, no hablan, no caminan. Cuando piensan, cuando hablan y cuando caminan, piensan cuando le doy mi mente. Hablan cuando le doy mi boca y caminan cuando yo hago lo que ellos quieren. Así como usted y yo somos hombres y mujeres de fe, debemos trabajar y vivir en la fe. Y la fe no se sostiene en emociones, la fe se sostiene ¿en dónde? En la palabra. La fe es como un ancla donde se agarra. Y la única forma de que se agarre la palabra para sostenernos según Dios es en la palabra, en sus promesas. Esto de el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen está en qué salmo? En el salmo 34, versículo 7. Puede corroborarlo, o si no me lo hacen ver si está en otro, pero está allí donde dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando las personas detallistas de la escritura entienden que hay promesas para el pueblo de Israel del Antiguo Testamento y que hay promesas para la iglesia del Nuevo Testamento, algunas personas dicen eso de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende es del Antiguo Testamento. Incluso el Salmo 91 también habla mucho de la presencia de los ángeles, y eso es del Antiguo Testamento, eso es para el pueblo de Israel. Algunas personas le ponen un poquito más de peso interpretativo y de teología cristiana y dicen: es así porque nosotros como cristianos no necesitamos de los ángeles, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Los antiguos no, venía una influencia poderosa de Dios y hacían la hazaña y luego quedaban sin esa habitación. Hasta aquí este mensaje es oíble, no aceptable, porque hay mucha evidencia en el Nuevo Testamento de que los ángeles de Dios siguen trabajando con los hombres y las mujeres que están en la tierra, incluso con aquellos que no son creyentes, porque yo incluso soy de los que creo que una vez que se forma el ser humano, Dios le asigna propósitos, porque Dios es un Dios de propósitos. Y en esa asignación de propósito viene en ese plan de Dios los ángeles que han de cuidar las oportunidades que Dios le va a dar a ese hombre o a esa mujer para que le conozcan y para que le sirvan. Pero el diablo, que imita siempre a Dios, también yo creo que asigna demonios que atosiguen, atormenten y lleven a las personas por el mal camino. O sea que para mí, sobre cada ser humano se cierne una batalla de los ángeles y los demonios. Eso también es sabido por Hollywood y todas las empresas de cine, y también hacen películas afines, algunas rayando en la locura, otras variando las verdades con mentiras, y en algunos casos hombres que temen y conocen la palabra ponen y hacen películas donde la batalla de los ángeles y los demonios es patente, y siempre triunfa Dios al final. Amén. Siempre triunfa Dios al final. No necesariamente los ángeles alcanzan la bendición de que los hombres sean salvos, porque ya ahí entra implícito la voluntad del ser humano. La voluntad del ser humano no es nunca ultrajada por ningún ángel, ni siquiera por los demonios. Los demonios sí invaden, pero si el hombre le da permisología, es donde ellos toman
beligerancia y autoridad sobre ese hombre, sobre esa mujer, porque entre los poderes que tenemos, Dios le ha dado al hombre y como mujer la capacidad de la elección, de decidir. Si él decide hacer lo malo, que por cierto es más fácil hacer lo malo en este mundo que lo bueno, por eso la gran mayoría de la gente se inclina siempre a servirle al enemigo. Aunque el diablo es tan astuto que le hace que le sirvan de manera inconsciente, porque si ellos saben que es el mismo diablo que los dirige a hacer y a pensar todo lo que hacen y piensan, se asustan y buscan a Dios. Él les va anestesiando y los va llevando por el camino del mal hasta que se dan cuenta algunos en el mismo infierno. Dios tenga misericordia de los hombres y mujeres que en este sector están siendo presididos y dominados por los demonios. Que el Señor los libre, amén. Queden libres para la gloria de Dios. Pero así es el asunto. Los ángeles están a la disposición de los que le temen a Dios, y hay mucha evidencia bíblica. Esta es contundente de cómo el Señor, e incluso cuando se anunció, les decía yo en una ocasión, bíblicamente hablando, que cuando se anunció que Jesús venía a la tierra, ¿quiénes hicieron este anuncio? Los profetas. Me refiero, quien le dio la voz de autoridad y clara, que estaba en el momento preciso, a María. ¿Quién fue? El ángel, y le da su nombre, porque los ángeles, como son seres creados por Dios, y cuando Dios lo crea con un propósito. Por ejemplo, crea un ángel en las eternidades pasadas. Dios dijo, esta multitud de ángeles son de adoración, pero del alfa. Ellos tienen una naturaleza extraordinariamente pura y limpia, para que todo lo que sea de cuerda, ellos le dan sonido que nosotros desconocemos, sonidos que estacionan en la presencia de Dios de manera magnífica. Creó Dios en otra parte de la eternidad de Él ángeles de guerra para las espadas, ángeles de guerra para las lanzas, ángeles de guerra para los escudos, una cantidad de cosas que nosotros no tenemos la capacidad de entender a la perfección. Por eso que vamos a tener la eternidad con Dios para ver y vivir todas estas experiencias. Así que este pequeño tiempo que pasamos por acá no se compara con la eternidad que a nosotros nos espera. Amén. Amén. Pero usted tiene que cada día prepararse para esa eternidad, porque al diablo le conviene que usted y yo vivamos ignorando estas verdades, al punto de que el diablo le pone en la cabeza a la gente ideas tan necias como: cuando me muera, con tierra tengo. Cuando me muera, ni me lloren ni nada, yo me desaparecí. Eso es forzando la barra de una cantidad de dispositivos que Dios puso en el hombre. Pero como Satanás es experto en engañar a las personas, entonces le hace creer todo lo que ellos puedan creer, al punto de que algunos creen un poco más. Dicen, como pensaban los faraones y la gran mayoría de los jerarcas del mundo del pasado, historias antiquísimas, pensaban que podían irse con su ejército a la eternidad. Por eso las grandes pirámides fueron construidas, para que el faraón se le metieran todos sus tesoros. Yo no me puedo ir a la eternidad pobre, tengo que irme rico. Me meten mi oro en mi tumba. Otros después pensaron un poco más, pero si tengo oro y allá no hay carro, mejor me llevo mi carro. Entonces se hicieron enterrar con carros de caballos, que incluso mataban los caballos, y incluso los jinetes los mataban para que se fueran los jinetes con el muerto. Esos bandidos faraones mataban una cantidad de gente. Y eso no solamente fue de esa cultura por allá del el oriente, de los tiempos bíblicos, como Egipto y otras culturas. A otra parte del hemisferio del mundo también tenían ese pensamiento. De los últimos hallazgos que se hicieron el siglo pasado está el ejército de terracota, del cual siempre hablo porque es sorprendente cómo la dinastía Ming, uno de los jerarcas de ese tiempo, se hizo enterrar con el ejército de ellos. En algunos casos eran figuras de terracota, de barro, con madera, oro, plata, espada. Y en algunos casos el anillo principal de sus guerreros más terribles los hizo matar allí. Algunos incluso se suicidaron, porque era un honor servirle al faraón en su muerte y morir y irse con él a la eternidad. ¿Qué ideas tan erróneas y terribles puede tener la gente acerca de la eternidad? Esto es porque nunca hicieron caso a la palabra, nunca hicieron caso a la conciencia, nunca hicieron caso a la voz de Dios en la naturaleza, y nunca entendieron el obrar de los ángeles a favor de ellos. Si fueron con ideas extrañas. Usted y yo, sin ser faraones, sin ser emperadores, tenemos una clara y buena idea del mundo espiritual.
¿Por qué? Porque los ángeles que Dios asignó para nuestra familia y nuestra persona hicieron bien su función. Al punto de que llegan los momentos que los ángeles se hacen ya bien invisibles y no obran tanto, para que ahora entre en acción la voz de un hombre o de una mujer que te predicó. Porque siempre es así. Oímos la palabra de Dios a través de los voceros que Dios ha asignado, y ser un vocero del reino de los cielos es algo extraordinario. Es de las labores más buenas y maravillosas que nosotros hacemos. Así que usted y yo, como mensajeros del Señor, entonces debemos dar la voz del evangelio a las personas. Amén. Amén. No deje de participar de eso. No deje de decirle a la gente cuál es el plan que Dios tiene para ellos. Y no es necesario que usted sea un profeta que pueda entender el pasado de esa persona, el futuro o el presente. Usted sencillamente le habla del verdadero evangelio, del valor del evangelio, y estas riquezas, si ellos creen, las van a tener. La riqueza de la salvación, aceptando a Jesús como su Señor, y todas estas cosas extraordinarias. Digo esto porque los ángeles hacen un trabajo extraordinario con los hombres, pero llega un momento en que ellos no pueden cruzar ciertas líneas que solamente Dios y ellos manejan. Sobre todo que los ángeles no vemos en ninguna parte de la Escritura hablándole a los hombres o mujeres acerca de la salvación en Cristo Jesús. No hay evidencia de eso. Hay es una evidencia de que un hombre que estaba buscando a Dios por otro camino, por el camino del judaísmo, y por el bien hacer, por el buen obrar, por dar limosna y ofrecer ayunos, ese hombre está en el capítulo 10, si mal no recuerdo, de Hechos. Sí, Pedro y Cornelio, me refiero a Cornelio, que estando él en ayunos, siendo un hombre dador de la obra de Dios, una persona dadivosa, esto había subido a la presencia de Dios. Su ofrenda y sus ayunos habían subido como olor fragante a la presencia de Dios. Así que cada vez que usted y yo hagamos algo para Dios, que suba como olor fragante en su presencia. Amén. No es necesario que usted haga humo en su casa para que llegue al cielo. Son obras secretas. Este hombre en secreto y en su corazón hacía estas obras para Dios. Bueno, esto fue tomado en cuenta por el Señor, porque aunque las obras no salvan a nadie, lo acercan a Dios. Las obras acercan a los hombres a Dios. Las buenas obras me refiero. No lo salvan, pero lo acercan, porque cuando un hombre da de su corazón, ¿a quién se parece? ¿De dónde viene esto? Cuando un hombre saca del buen tesoro de su corazón las cosas y las entrega, ¿a quién se parece esto? Y como Dios anda buscando a quienes le adoren, le sirve el buen, le dice: ese hombre, esa mujer tiene un buen corazón cuando le da al pobre, cuando le da al necesitado. Yo, como sé que está perdida, no tiene salvación, voy a agudizar un poco más su trato para que se acerque más a mí, para que sus obras no lleguen solamente a mí, sino que Él mismo llegue a mí. Y Dios entonces usa los múltiples recursos que tiene en su mano, que todos son suficientes. Los recursos de Dios son suficientes. Los hombres que se pierden es porque no le quisieron hacer caso a la voz de Dios. Pero no se justifica que nadie esté en el infierno jamás, porque a Dios, a todo el mundo le dan múltiples oportunidades. Incluso algunas personas, viendo la evidencia de ángeles que no son creyentes, como Cornelio. Cornelio no era creyente, y ahí me refiero que como el Señor vio el ángel, vio varias veces la aparición de ángeles, entonces me refiero a que Dios también sigue tratando con el hombre de esa manera. Y aquí Cornelio no tiene una fe coherente hacia el evangelio, porque él conocía a Dios a través del judaísmo, pero tenía un buen corazón. Dios dijo: lo voy a salvar, y envió al ángel. Y fíjense específicamente cómo el ángel va a hablar con Cornelio, y quiero que pongamos mucha atención a las palabras que fluyen de la boca de los ángeles, porque ellos también hablan. Amén. Los ángeles hablan, tienen capacidad de comunicar mensajes sin hablar, de poner un pensamiento. Es algo extraordinario cuando entramos en el océano del estudio de los ángeles. Dice que este hombre, Cornelio, vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba. ¿A qué hora corresponde la hora 9?
a las... La hora novena corresponde a las 3 de la tarde. Nos está diciendo que esa es la hora del sacrificio. O sea que estamos ofreciendo el sacrificio en el templo. Él se está sincronizado con el sacrificio en el templo y está ofreciendo sus ayunos y oración. Y a esa hora el ángel operó. Le decía yo en la vigilia a mis hermanos que hay huestes espirituales de maldad que operan al horario de 12 a 3 de la mañana, la hora predilecta a las 3 de la mañana, pero la hora del día a las 3 de la tarde es una hora extraordinariamente portentosa para ver y suceder cosas extraordinarias. Bueno, era la hora de las 3 de la tarde cuando este hombre dice que vio en visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Y me gusta cómo Lucas lo pone, como si Lucas lo pone en Hechos. Dice un ángel de Dios, porque también los ángeles caídos, ellos operan con un vestido para engañar de cierta luz y de cierto camuflaje que se parece al traje original que tenían. O sea que los demonios también se pueden vestir como ángeles. Pero aquí el hombre está dando por cierto, Lucas y Cornelio absorbiendo la experiencia que todo es de parte de Dios, porque dice, y vino a la hora novena, vio que un ángel de Dios entraba donde él estaba, caminó hacia donde él estaba y le decía, Cornelio, le habló su nombre. Él, mirándole fijamente, ya atemorizado, por eso siempre saltan a la emoción, al alma de las personas, los temores, ganas de correr, ganas de gritar, muchas experiencias, porque es una experiencia que rompe el espectro natural del mundo espiritual, se hacen patente al mundo natural. Mirándole fijamente, fijó sus ojos seguros en la cara, el rostro de aquel ángel, y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Él tenía el respeto hacia todas las cosas espirituales de Dios, porque él está en el canon de Dios, en el trato de Dios, y él comprendió que este ser venía del cielo. Como él no tiene un conocimiento de Dios pleno y absoluto, como lo pueden tener muchos ahora en el Evangelio, ni conocía a Jesús, y es bien posible que ni siquiera tuviera una idea clara de los ángeles, él usa la palabra curios, Señor, absoluto, grande, eterno, le está diciendo y lo está poniendo en una palestra en que en verdad el ángel estaba, en una palestra de Dios. Y le dijo, el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios la tiene en cuenta. Ahora te debo comunicar el mensaje por el cual he venido. Esto es la ñapa, esto que le dio como un saludo. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, y luego lo envía a Jope. Pero, ¿cuál era el mensaje que prácticamente, muy necesariamente necesitaba Cornelio? ¿Cuál era el mensaje? El mensaje de salvación. Y el único salvador que hay es ¿quién? ¿Por qué el ángel no le dice de una vez? Se ahorra buscar a Pedro, que siempre andaba en otros asuntos, y tratar con Pedro como meter la mano en un cuerpo espín. Siempre alguien se pullaba porque Pedro siempre andaba al filo de su carácter. Pero el ángel, el plan, la voluntad de Dios era ir a llamar a Pedro. Las razones acá, que para esto estoy diciendo todo esto, es que el ángel, según entendemos, en el tiempo del hombre en la iglesia en la tierra, los ángeles no pueden decirles a las personas acerca de la salvación. No pueden decirle a alguien, acepta a Jesús porque Él murió en la cruz. Ellos lo saben, incluso fueron testigos presenciales de ese evento. En el cielo de seguro había una pantalla VIP viendo todos esos eventos que estaban sucediendo aquí en la tierra, porque esto es la tecnología que nos sorprende. Eso es una, como que dice, etapa primitiva que el hombre ha logrado descifrar todos los códigos que están sobre nuestras cabezas, que se respiran. En el aire hay una multitud de códigos y de poderes que el hombre está tan pelado a eso que ha descubierto menos del 1% de eso. Los ángeles mantienen tecnologías que usamos la palabra tecnología, pero eso tendrá otro nombre allá en los regios del cielo. Pero
El ángel vieron todas estas cosas, sabían que Jesús es el Salvador del mundo, resucitó el tercer día, ellos movieron la piedra, multitudes de cosas que hicieron los ángeles. A ellos les consta que Jesús es el Salvador del mundo. Dígalo conmigo, el Salvador. Los ángeles lo saben, dígale. Que Jesús es Señor y Salvador del mundo. Pero ¿por qué no lo dice? Porque hay códigos que ellos manejan en su naturaleza divina, de que ellos no pueden decirle a los hombres que acepten a Jesús y que le busquen. Oído el tambor y detalle importante: si usted visita a alguien que le dice, yo no necesito ir a la iglesia ni buscar de Dios porque a mí se me revela un ángel y me dice que Él es mi Salvador, ya usted sabe que esto no pertenece a quién. Que ahí hay una cosa, hay algo extraño. Yo recuerdo vivir la experiencia de una joven muy estudiosa, una persona con una mente desarrollada, con dones extraordinarios que Dios le había dado. El diablo se le adelantó y le lanzó la rabo de cochino, le lanzó la mentira, y ella quedó atada en uno de los libros que leyó, de esos potentes de la nueva era, influenciado completa, más que influenciado, dirigido y presidido por el mismo diablo acerca de los ángeles y su ejército. Y ella quedó atrapado en esa trama de ser adoradora de los ángeles, pero ella pretendía servirle a Dios. Yendo a la iglesia de manera camuflajeada, cuando escucha un mensaje de esto, de que los ángeles tienen ciertas limitaciones, esto le llama la atención, y es donde nos invita a ir a su casa y a explicarnos lo que ella cree, que aunque ella está yendo a la iglesia, ella no se puede someter a nada de eso, porque ella está bajo la orden de un ángel especial diferente a los ángeles de la Biblia. Cuando vimos, era una de las tantas patrañas del enemigo, que tiene una gran empresa de engaño a través de los ángeles, o de la mala enseñanza de los ángeles. Incluso los demonios son los que predominan y presiden este tipo de maldades. Entonces, fíjense, los ángeles no hablan de la salvación. No hablan de la salvación. ¿Por qué? Porque este ángel pudo haberle dicho, mira, tú estás haciendo todas estas cosas, también memoria de Dios, pero tú necesitas la salvación. Sin salvación no vas a poder vivir lo que Dios quiere que viva. Acepta a Cristo que murió, por cierto, no hacía ni 50 años de eso. Acepta a Jesús, el que murió en la cruz, el cual tú has oído, porque de seguro como soldado te pasaron novedad de que iban a matar a un parlanchín, según como decían los soldados, que estaba hablando y alborotando a Jerusalén. Ese es el Salvador del mundo, resucitó el tercer día. Acéptalo. ¿Será que Cornelio acepta a Jesús si un ángel se lo dice? Sí. Rendido y llorando. Si le mandó a buscar a Pedro, y el hombre, dejando la visión de una vez, llamó a la gente y le contó y envió, y no buscó a cualquiera. Dice que entre los que envió a un devoto, uno que entendió lo que Cornelio dijo. Porque así hay gente que se le dice algo y ellos hacen lo contrario a lo que se le dice. Por ejemplo, se le dice, no me dejes entrar a nadie con un celular prendido en la oreja. Entonces después alguien dice, nadie entra aquí con celular. No, era prendido en la oreja, que vinieran hablando aquí como si el templo fuera una discoteca. Pero luego viene alguien y dice, nadie con celular aquí. Y si llega a morir la persona que está acá, entonces ni con celular, ni con la boca abierta, con la boca cerrada, vamos a coser como los presos en cierta ocasión. No, eso son ya exageraciones, pero esto lo digo porque este hombre dijo, estos soldados los envío, pueden inventar, pero voy a enviar a este devoto que sabe y entiende lo que le expliqué con lujos y con detalles. El punto es que los ángeles, en las labores que hacen, no comunican el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque nosotros, los hombres que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, recibimos de gracia la salvación y debemos darla de gracia. Multiplicar el evangelio. El mandato es para nosotros, no es una sugerencia. No es si usted puede y quiere. Es una sugerencia de nuestro comandante y jefe, el Señor Jesucristo, el dueño de los ejércitos celestiales. ¡Aleluya! Él nos dijo, vayan por el mundo y prediquen mi palabra, llamando a la gente al arrepentimiento. Vayan, comuniquen mi palabra. Es un mandato. Usted tiene el mandato de parte de Dios, ¿sí o no? Entonces predíquele a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, a toda su familia, que no creen en mí porque saben que yo fui gritona, peleona, X, Y, Z. Eso no es problema suyo. Usted tiene que predicarle y punto. Ahora usted tiene que hacerlo porque es bueno que usted predique a la gente de su alrededor, para que luego usted tenga moral para predicarle a otras personas. Pero le digo, la gran mayoría de la gente le hace más fácil y le predican a cualquier persona menos a su familia.
porque hay el temor y la resistencia de que ellos lo vieron cómo eran y cómo se conducían. Es que usted no lo va a convencer a ellos, usted tiene el deber de hablarles de ellos, y Dios hará con ellos como siempre Dios hace con todos nosotros, incluso como hizo con nosotros, que éramos más difíciles que una guabina, y Dios nos salvó. No haga ellos que son más mansitos, son como un osito, ni muerte. Usted tenía dientes en las uñas, y aquí estamos sentados adorando a Dios. Así que el mandato es para nosotros, la iglesia. ¿Por qué los ángeles no hablan de la salvación? Porque ellos no fueron blancos de la salvación. ¿A quién vino a salvar a Jesús cuando vino a la tierra? Los hombres. Le comunicó clara y precisa el mensaje a los hombres. Entonces los hombres son los que tienen que comunicar el mensaje a los hombres que no son salvos. Los ángeles saben este principio y se cuidan de esto. Por eso si usted ve a alguien que está teniendo una experiencia, que le dice que es su salvador, el ángel tal, que X y Z, eso es una de las tantas patrañas y artimañas del diablo. Esta muchacha que dice que incluso se relacionaba con el ángel de manera casi vivencial, al punto de que después, atenuando un poco, diluyendo un poco lo que decía y profundizando en su alma, porque había muchos amarres que Satanás le había puesto. Cada argumento extraño que se le mete en la cabeza y en el alma de las personas acerca de Dios son amarres, son esposas, son ataduras terribles. Y de las últimas que rompimos, que ella no nos las contó al principio, tuvimos que entrar en intimidad del tema, y ella hablaba, ¿sabe lo que estaba pasando ya con el ángel supuesto que se le revelaba? Estaba teniendo relación sexual con el ángel. Chúpate esa mandarina. Dice, pero ¿cómo es eso? Si los ángeles son del mundo invisible. Los ángeles son del mundo invisible, pero le hacen sentir a los hombres todas las sensaciones que los hombres sienten. Le hacían sentir orgasmo, y le hacían sentir su presencia, caricia, y para usted de contar. Eso y mucho más opera Satanás a través de los espíritus íncubos y súcubos. Operan de noche para la sexualidad del ser humano, porque saben que el ser humano es un ser sensual y sexual. Y entonces se aprovechan de muchas de las carencias y de los conocimientos y operan de esa forma. Bueno, lo cierto y lo bueno fue que esa mujer, gracias a Dios, recibió la luz del evangelio y rompió todos esos patrones, entregándonos sus libros que eran carísimos, incluso costando hasta $1,000, $900 para que fueran quemados. Traído de no sé dónde, de Inglaterra y Francia, múltiples patrañas de engaños. Gloria al Señor, hoy le sirve a Dios. Hasta el sol de hoy, eso hacen ya como 25, 26 años de eso, y le sirve al Señor fiel y hacia adelante. Pero los demonios van a querer usurpar los lugares de los ángeles, y lo que los ángeles nos dicen, porque saben que tienen códigos de respeto hacia Dios, ellos lo van a hacer porque ellos no respetan a Dios. El mismo Satanás incluso tomó en la conversación con la mujer, dijo, aunque Dios os ha dicho, yo les digo, háganlo así, asados, sancochados. Él es experto en engañar, en camuflajear la voz de Dios y en tergiversar la escritura. Bueno, punto que quiero que quedemos aquí claro con la relación de los ángeles con Jesús y con nosotros los hombres, es que los ángeles ahora, por causa de que la iglesia tiene este extraordinario papel y función, no le hablan a nadie de la salvación, pero sí protegen a la gente de que no mueran antes de que escuchen el evangelio. Mucha gente que han sido invitada a campañas, Satanás sabe, oye, invitaron a fulano a una campaña o a la iglesia, le voy a hacer la vida imposible para que no vaya porque este hombre está a punto de creer en el evangelio. Dios últimamente lo ha tocado y está muy sensible, por todo llora, y van a hablar de un mensaje que seguro lo va a tocar, van a hablar del perdón, y él tiene un problema de que su Dios no lo perdona, X y Z, y los demonios empiezan a operar. Si ese hombre toma un vehículo, la querer que ese vehículo se detenga, y si lo puede detener, lo va a hacer. Le picha el caucho, le pone el motor, X y Z. Pero si en dado caso esa persona en su desespero tomó un vehículo de una persona que amaneció estranochado y va medio allí peleando con un sueño, le va a poner en la cabeza de que se estrelle, que le meta chancleta a ese carro en plena autopista a 160 kilómetros y que se duerma cuando vaya a cruzar en tal curva para que se vaya por el desfiladero. Los demonios son así. Pero los ángeles que están velando y saben que ese hombre, esa mujer, vieron en la lista de Dios, Andrés tiene 10 posibilidades de salvarse, apenas se han consumido 5, le quedan 5. No vamos a permitir que los demonios lo maten. Despiertan a aquel hombre, acomodan los frenos, hacen lo que sea, pero ese hombre llega al templo. Pero Satanás sigue haciendo su obrar de detener. Por eso es que cuando usted invita a alguien a la iglesia, no solamente le invite, ore por él. Bendígalo y clame por él, guerree, eche fuera todo obstáculo y todo problema que el enemigo quiera poner, porque la gente incluso cuando recibe la palabra dice, sí voy, necesito eso, pero cuando se sientan el enemigo empieza a trabajar, no vaya,
Acuérdate que tú eres más duro que un sacocho de piedra, ya te van a pedir diezmo. ¿Verdad? El diablo empieza a hablar de mil cuestiones. Allá te van a pedir que abraces al enemigo y tú no puedes abrazar porque el fulano te hizo algo. Empieza el diablo a trabajar con las personas y a correrlo de la iglesia de 1001 manera de las que él puede inventar. Los demonios hacen ese trabajo. Los ángeles protegen a las personas para que escuchen el evangelio, pero los responsables de anunciar el evangelio somos nosotros. Privilegio que tenemos, por lo cual hay gran recompensa. Algunas personas cuando llegan a ciertas organizaciones o ciertas empresas quisieran trabajar en tal o cual puesto e incluso estudiaron esa área, esta materia, pero todavía no pueden accesar allí porque son puestos de personas de experiencia, X, Y, Z, pero ellos quieren estar allí porque la paga en ese lugar es mayor y el prestigio también. Pero resulta y acontece que en la empresa de Dios, de los prestigios más extraordinarios que existen y de las riquezas más grandes que hay para recompensarnos, están para los que predican el evangelio. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero como el diablo lo sabe de sobra, él no quiere que nadie abra su boca. Al punto de que hay personas que se le hace fácil hablar con cualquier compañero acerca, si es de moda, de todas las modas, si es de artista, de todas las artistas, la geografía, naturaleza, son expertos, son unas personas, eso tiene un nombre, cuando la persona sabe de todo un poquito. En lo bajo, de manera criolla, es un sabiondo. Multifacético, esa es otra cosa, ¿no? Tengo casi la punta de la lengua, pero como no soy tan sabio, lo cierto es que se le hace fácil hablar de cualquier cosa a la gente, pero cuando le va a hablar de Cristo, Cristo te ama, te va a amar, el nudo se le pone aquí y no pueden accesar, porque el enemigo tiene gran empresa de que no le hablemos a la gente de Cristo, y eso siempre es una evidencia en la iglesia del Señor. Usted puede hacer algunas actividades y mucha gente viene, pero cuando se trata de la actividad de ir a predicar a una cárcel, a una calle, a un hospital, a cualquier lugar, la gente por lo general tiene mucho que hacer y no puede ir. En pocas palabras es porque no entienden lo importante de hablarle a la gente de Cristo y las extraordinarias riquezas que hay en eso, las recompensas que hay en eso. Pero lo entienda usted o no, la responsabilidad se nos entregó y el mandato es claro, repetido en los evangelios en varias ocasiones: y predicar el evangelio, anunciar el evangelio, decirle a la gente lo que Dios ha hecho contigo. Algunas personas que el enemigo los trabaja y le dice: ¿qué vas a hablar tú del evangelio si tú no conoces nada, no sabes teología? El pastor ha dicho que estudió aquí y allá y tú no has estudiado ni coquito en el evangelio. No necesitas estudiar nada, lo que necesitas es saber que eres salvo y hablarle a la gente de la salvación. De Dios. Hablarle a la gente de lo bien que te sientes en Cristo, la salvación que tienes, que te sientes perdonado, sientes la alegría, el gozo del evangelio, que sientes todas estas cosas que del evangelio. Tienes que explicar cómo te sientes en Cristo. Entonces, así nosotros hacemos la función, porque los ángeles, si toman forma física, pudieran inundar todo el globo terráqueo, pero ellos no están hechos para venir a predicar a la tierra. Es más, tienen ciertos lugares por donde entran a la tierra y ciertos lugares por donde salen, y por lo general hay lugares donde ellos dicen: no voy, no visito ese lugar, porque en ese lugar no se glorifica ni se exalta a Dios de ninguna forma. Entonces nosotros debemos tener siempre esto muy presente, de que los ángeles de Dios, cuando se les revelan a una persona, le van a decir es que nos busquen a nosotros para que le prediquemos. Pero ¿por qué el ángel le dice que busque a Pedro? Porque Pedro estaba en el mismo orden de idea de lo que el Señor había ordenado, predicando el evangelio. Y dice: oye, pero ¿por qué un ángel no le ha dicho a fulano que me busquen a mí? Porque usted siempre está en el TikTok, o siempre está pendiente del vecino, o siempre pendiente de sus propios asuntos, siempre pendiente de su enfermedad, siempre pendiente, ensimismado de usted. El ángel dice: oye, fulano está cerca de Perenceja, quisiera llamarlo para que le hable, pero está muy ocupado. Y esto es gran recompensa, esto es mucha recompensa, y ella no tiene ni idea, pero vamos a intentarlo. Y la despierta a medianoche, ¡pum!, le hace caer una cosa en el techo el ángel para que se despierta, porque ahí Dios le va a hablar de que tiene que visitar
fulana perenceja que están necesitadas. Y cuando escucho esa broma y se despierta, ¡ay, Dios reprenda al diablo! Ni siquiera sabe que soy yo que estoy moviendo ese techo. Y tuve que moverlo duro, casi desperté al vecino, porque es que está tan dormido que no se despierta. Le desperté, ahí está. Dios empieza a poner inquietud de orar, empieza a clamar, empieza a luchar con el sueño de la almohada, la abraza, la tira, se mete por aquí, se mete por allá, a bajar el aire un poquito la cosa, y está ahí luchando con el sueño, no está luchando con las almas. Entonces, si no prepara su alma para oír un llamado de esto, porque Pedro, cuando recibió este llamado, ya estaba recibiendo una visión afín, y se preparó, que no fue fácil porque le mataron los piojos en la cabeza, porque ustedes saben que Pedro, por ser judío, era casi un judaizante, no quería que los gentiles se salvaran. Dios trató con él y le mostró que tenía que ir. Pero de seguro se nos reserva eso, pero quien hacía bajar el velo así, el lienzo, perdón, era como él, tirado por 4 esquinas. De seguro en cada una de esas esquinas había un ángel descendiéndose ese lienzo para que Pedro viera los animales que estaban dentro allí, y la voz era certera y clara: Pedro mata y come. Pero Señor, ahí hay iguanas, ahí hay culebra, ahí hay cachicamo, nosotros no comemos eso. Pedro, mata todo eso y cómetelo. Hasta que le explicaron la visión: Pedro, no llames como inmundo a ningún hombre. Todos los hombres, Dios tiene propósito y planes con ellos. Amén. Todos los hombres, hasta el más malo que la cultura y las leyes digan que son los más malos, hasta los que se parecen a Santa Claus, pero son más malos que los malos. Todos Dios tiene propósito con ellos. Amén. Amén. Con mi esposo no creo, pastor, porque mi esposo es el diablo en persona y tiene planes con ellos. Fulano no, ese no. Yo recuerdo en cierta ocasión que una gente llegó a una célula que se convirtió cuando una familia pudiente de ese pueblo la vieron. ¿Y estos también son evangélicos? Sí, se salvaron. Yo no vengo más para esta broma, chicos. No escucho tan malo que evangélico. Yo sí soy bueno. Dios tenga misericordia, pero no debemos llamar como un inmundo a nadie, porque los ángeles no hacen ningún tipo de diferencia con esto, y Dios siempre está tratando con las personas. En la relación de Jesús con los ángeles, ya saben, fue anunciado por un ángel, fue atendido por los ángeles. ¿Se acuerdan cuando Jesús termina sus 40 días y 40 noches de ayuno? ¿Quiénes vinieron a servirle? Pedro, Juan y Jacobo. Eso no existía, eso estaban pescando todavía bien estúpidos por allá. No estaban como discípulos, como creyentes. Apareció Moisés en una visión, Abraham, aunque en algún momento aparecieron una visión, en este caso Elías y Moisés, pero aquí no aparecieron ninguno de estos patriarcas. ¿Quiénes vinieron a servirle a Jesús? Los ángeles. El enemigo parece que había visto esto, sabía que esto iba a suceder, y por eso se adelantó. De una vez cuando se adelanta le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El sinvergüenza sabía que el Señor le venía una comida ¿de dónde? De arriba, preparada por los ángeles, que así es bueno que sepan, hay ángeles che. Sí, hay ángeles che, porque allá en el cielo no es que la gente, como la gente piensa, en el cielo vamos a estar montados en una nube con 2 alitas en la espalda tocando un arpa de oro día y noche. Allá vamos a hacer millares y millones de cosas sorprendentes, maravillosas, delictuosas, placenteras, cosas extraordinarias. Y de seguro una de esas vamos a visitar algunas ciudades angelicales donde vamos a comernos en restaurantes con estrellas Michelin, sino con comida del cielo, preparada por los ángeles. Los ángeles vinieron y le sirvieron a Jesús. Ajá, ¿qué hay en el desierto para que le sirvieran a Jesús? Papa hay en el desierto, pollo asado hay en el desierto, pan en el desierto, lo que hay es piedra, pareja y tierra. Bueno, ellos vinieron con su comida del cielo, porque así es, en el cielo no hay escasez de nada. El enemigo quiso que el Señor convirtiera una piedra en pan para que comiera un pedazo de pan con el estómago tan chiquito como lo tenía, porque después de 40 días de ayuno, el estómago de la gente casi se pega. Lo que hemos tenido oportunidad de ayunar prolongadamente, hemos visto los efectos sobre nuestro cuerpo, que es terrible, como si no es por la voluntad de Dios, nadie sobrevive a estos sacrificios que Dios pide en ciertas ocasiones para elevar a personas a ciertas posiciones espirituales. Jesús, de seguro su estómago estuvo a punto de pegarse, o posiblemente ya pegado en algunas partes, las paredes del estómago. Ustedes saben que el estómago es como una especie de vejiga, de bomba, de esa que nosotros, un poquito más grueso, con todas las connotaciones que eso conlleva.
Pero cuando la gente pasa hambre a ese nivel, deja de comer, las paredes se pegan. Entonces un pedazo de pan, si se mete un pedazo de pan en el estómago tan delicado, se rompe, se muere, le da al Señor una peritonitis y una cosa. Venía comida del cielo, de seguro venía un caldito sabroso, apoyo celestial. Él le preparó el estómago y luego todo lo demás que el Señor pudo comer. Lo cierto es que los ángeles pueden hacer esto, lo han hecho y lo harán, de servirnos a nosotros en múltiples maneras. Solo que si no estamos en lo que nos pide el Antiguo Testamento, de temerle a Dios y luego de estar en comunión con Dios como nos pide el Nuevo Testamento, estas cosas para algunos serán como ilusiones o casi leyenda, en algunos casos, algunos como que si fueran mitologías o mitos. No, esta es la realidad del pueblo de Dios, del pueblo que está consciente de Dios. Jesús estuvo consciente de los ángeles, por eso no le sorprendió. Y si Jesús le dijo, mire, que mañana me haga más comida, no, es una experiencia que tuvo y paso a lo que debo hacer, porque así es. Nosotros cuando tenemos muchas experiencias con los ángeles, por eso escasean este tipo de experiencias. Y es bueno que sea así, porque el Dios sabio la ha establecido de esa manera. Porque en algunos momentos, para que sepan, en ciertas ciudades del mundo, en ciertos pueblos del mundo, por causa de la búsqueda de la iglesia de Dios en esos lugares, los ángeles hacen entrada y salida abundantemente en muchos lugares. Pero llega un momento en que la gente ya después deja de ver a Dios, empieza a buscar a los ángeles y empieza a dedicarse al estudio de los ángeles y se olvida de Dios. Esto es una recurrencia en el ser humano, al punto de que ustedes saben que le pasó a Juan. Juan, cuando vio que el ángel le hablaba todas estas maravillas, abría los libros de la Biblia de manera extraordinaria y los movía en tiempos a velocidades de la luz a muchos lugares, él se sorprendió y se postró. ¿Para qué? Para adorar al ángel que le mostraba todas esas cosas. Y el ángel le dijo que no lo hiciera. Pero es una inclinación del ser humano. Si Juan estaba en el espíritu y estuvo a punto de hacerlo, imagínate la gente que está en la carne. Dice, no, aquí no va a entrar más nadie. La casa, si fue la casa del siervo Chirino, aquí yo consagro esta casa, la pinto de blanco, le pongo cristales por todos lados y nadie me pisa este lugar. Entonces echa fuera a su hermana Chirino y a los muchachos, porque esta es una casa para los ángeles. No, los ángeles se mantienen en el mundo del incógnito, del mundo invisible, más que por timidez, por precaución y por amor a nosotros, para que nosotros no pongamos nuestras miradas en ellos, sino en el Dios que los envió. Ellos son mensajeros, instrumentos en las múltiples funciones que tienen, pero así es la cosa, que Jesús vinieron los ángeles y les sirvieron. Cuando el Señor empieza a anunciar muchas de estas cosas del Evangelio, hubieron muchas experiencias, hubieron ángeles alrededor de él. Muchas no se escribieron, pero esta que yo leí, cuando Jesús entró en Getsemaní, una vez que él termina esa oración, antes de ir a sus discípulos que estaban durmiendo, vino un ángel y le fortalecía. Posiblemente puso las manos sobre Jesús y empezó a declarar bendiciones y fortalezas del cielo, porque eso pasa entre nosotros. Yo recuerdo que en cierta ocasión fui invitado a un lugar donde Satanás tenía su trono a predicar, y fue una batalla terrible desde el mismo comienzo de mi casa hasta llegar al lugar. Cuando llegué al lugar me senté preparando para conciliar el mensaje no lo podía conciliar, el mensaje no estaba en mi mente, mi corazón no estaba en ninguna parte, abría los ojos, cerraba, ¿qué pasó, Señor? La mente como en blanco, luchando. Cuando intenté levantarme de aquel lugar, parecía que literalmente tenía un camión de cemento encima, no podía levantarme. Y la cuestión es que es una batalla que estoy sufriendo, todo el mundo entrando y saliendo, otro cantando y alabando, pero nadie se daba cuenta del suplicio. Yo incluso queriendo decirle a alguien, ¡ayúdenme! Nada, no, ni palabras me salían, los ojos se me movían, ni se me movían a veces, y la gente pasaba y no entendía. Ya faltaban 5 minutos para pasar a dar el mensaje, pero si yo paso así, a dar un mensaje, primero y principal que no iba a pasar, posiblemente me da un infarto, porque la presión era para eso. Alguien de Dios, que siempre hay un hombre o una mujer de Dios, y si no los ángeles. Esta vez no fue un ángel, esta fue una persona que yo conocí, pero de seguro influenciado, dirigido, presidido por Dios. Esta persona pasó frente a mí y yo queriendo decirle algo, pero como estaba en esa batalla que todo estaba en blanco y sentía camiones de cemento sobre mí que no podían ni levantar nada de mí, ni los ojos podía mover. Esa persona cuando se paró al frente se detuvo por el certero rayo de la voz de Dios y se inclinó sobre mí, puso sus manos y clamó. Cuando él puso sus manos sentí que todo se despejó y respiré como cuando la gente se está ahogando y sale a la superficie para respirar aire. Así literalmente sucedió. Yo creo que esos ángeles que vinieron, ese ángel que vino a fortalecer a Jesús, fue de esa forma, porque la Biblia dice, Lucas describe que Jesús oraba con una agonía tan intensa
que de su cabello corrían como gotas. Era una presión que estaba sufriendo. Resulta que cuando el ser humano es sometido a una presión de esa, se rompen parte de los vasos sanguíneos del cerebro y el sudor empieza a correr con sangre. E incluso por ahí vienen las famosas ACV, cuando la gente está sometida a mucha presión. Por eso usted que dice que confía en el Señor, deje de estar agarrando tanta lucha por las cosas materiales. Porque el que dijo que nos va a proveer, dijo que no he visto justo ni su descendencia que mendigue pan. Lo que te está pasando es una experiencia. Vívela a lo máximo, porque mañana pasarás a otra experiencia. Y si no aprendemos de las experiencias que están asignadas por Dios, hasta que no seamos graduados, no vamos a pasar a otra dimensión y a otro formato. Siempre estará en esa misma prueba. Yo recuerdo que con mucho dolor lo digo porque no había la especialidad de atender a estos niños. Cuando yo estudiaba, resulta que cuando yo llegué a primer grado, uno de las personas que venían, uno de los niños conmigo, empezó a estudiar, pero todos pasamos primero, segundo, tercero, y él siempre se quedó en primero, cuarto, y el problema tremendo que como eran personas altas, cuando él llegó a la fila, hace 4 años atrás, él ponía las manos así, pero después cuando empezó a crecer en primer grado, tenía que poner las manos así. O sea que los niñitos nos hacían la cola de indio, ¿se acuerdan? La fila de indio. Entonces la gente se burlaba, el bruto, el burro, como todo. Ese tipo de personas ya se iban, se dedicaban a otra cosa y quedaban tan traumados porque no había la especialidad que ahora hay. Cuando ven que un niño tiene cierta deficiencia, le ponen un estudio especial, X, Y, Z. Entonces, y recuerdo, y es triste que a esa persona nunca aprendió a leer. Siempre M-A, mi, M-O, you. No tenía la capacidad. Triste y lamentable que una persona que en el Señor no transicione, no avance, no crezca, es triste y lamentable, porque usted y yo tenemos la mente de Cristo. Sí podemos y sí avancemos, pero usted tiene que esforzarse, porque los ángeles quieren que nosotros crezcamos, porque a medida que tengamos más conocimiento y experiencia con Dios, vamos a ser mejores servidores y adoradores. Amén. Gloria a Dios. Las personas que van a ciertos institutos van para buscar una chapa, tener una herramienta para decir yo soy teólogo tal. Por eso la enseñanza siempre sale de la Biblia y quien se va perfeccionando en ella va hallándole sentido al asunto. Usted tiene que tener conocimiento de Dios para ser un mejor y un mayor servidor de Cristo. Con excelencia, con entrega. Porque usted no puede pasar el tiempo y usted sea siempre la misma persona que no hace nada para Dios. Usted tiene que hacer cosas para Dios. Ponga en función sus dones y talentos. Porque mañana pudiera ser tarde para muchos. Cuando diga ahora sí, Dios dice ahora no. Porque ahora te vas. Ya los 20 años que te tenía que dar ya te los di. Los 10 años que te tenía que dar ya te los di. Y ni que llores como Sedequías te los voy a dar porque ahora te vienes conmigo y punto. Así que aprovechemos bien el tiempo de avanzar y crecer en el Señor y de someternos a todas las cosas que hacemos, que estas son las rocas que Dios puso para que nosotros crezcamos, el servicio que ofrecemos a la comunidad a través de la iglesia. Así que dispóngase a servirle todo lo que requerimos, porque a los ángeles esto le agrada. ¿Usted cree que es un gozo, una alegría para un ángel que está tratando 20, 30 años con una persona y nunca haya avanzado en el Señor? Diga, tengo que enseñarle las mismas lecciones. M-A, mi. No sabe todavía leer. Lo más tremendo es que hay hombres y mujeres que llegan al Señor y se la quieren comer toda. A veces hay que detener a alguno. Detente, vas muy apurado. Te vas a estrellar a esa carrera. Mejor ve piano a piano, al paso del león. Ni tarde ni temprano, siempre al paso, al paso. Por ahí decía también, al golpe el hacha, siempre insistente hasta lograr el objetivo. Así que los ángeles se presentaron a Jesús en muchas ocasiones, pero hasta aquí alguien puede decir sí, de las personas que tienen la teoría de que los ángeles son para específicamente un tiempo. Porque era Jesús, hijo de Dios, tenía que servirle a los ángeles. Y cuando el enemigo le dice al Señor, en el pináculo del templo, posiblemente así, en el quicio del pináculo del templo, viendo todo eso que debió haber tenido mínimo 40 metros, y a esa hora en que lo llevó estaba mucha gente entrando y saliendo, y había una profecía que decía que el Mesías desciende del pináculo del templo. Él dice, arrójate que los ángeles te van a venir a salvar. Posiblemente, y así era. Si se arrojaba y Jesús clamaba por los ángeles lo sostenían, no se iba a estrellar, porque así también decía la profecía que se maneja de manera extrabíblica en Israel,
que los ángeles van a hacer que el Mesías descienda frente al templo, bajando del pináculo, traído por los ángeles. Cosa que muchos no saben por qué Satanás dispuso esa tentación. Pero ahí pudieron haber venido y estaban seguros de la presencia de los ángeles. Estaba a punto de cometer y suceder así, porque en algún momento de la vida de Israel va a suceder ese evento. Pero no sucedió. Pero pudieron haber sucedido muchas otras cosas extraordinarias en la vida de Jesús. Porque era Dios. Ok, vamos a ver los personajes de la Biblia, tal vez como Pedro, como Pablo, precursores del Evangelio en la etapa inicial de la iglesia, hombres como nosotros. ¿Pedro tuvo experiencia con los ángeles? Sí. Cuando lo metieron preso, que lo iban a matar al siguiente día, ¿quién vino y abrió la puerta de aquel calabozo y le quitó las cadenas a Pedro? ¿Quién? Un ángel. Lo tomó de la mano. Tuvo que despertarlo porque Pedro estaba tan confiado en Dios que dijo, no, hombre, me voy para el cielo. Voy a estar haciendo yo aquí. Lleva un palo como se lleva en el Evangelio. Mejor me voy. Me acabo dormido. Los chicos lo despertó y le dijo, párate y vamos. Cuando Pedro sale de la cárcel, que estaba en la calle, él no sabía si era un sueño o una visión. Me imagino que tuvo que hasta pellizcarse. ¿Qué es esto? Un ángel del Señor me sacó de la cárcel y aquí estoy. Entonces, los ángeles de Dios tuvieron relación con Jesús, tienen relación con los hombres en el trato que tienen, con usted y conmigo también tienen relación los ángeles. Se relacionan para comunicarnos las múltiples cosas, para guardarnos la gran mayoría de ellos, pero la gran mayoría queda sin una evidencia porque es mejor que sea así. Que usted siempre tenga que estar dependiendo de ángeles. Para que sepan, hay grupos cristianos que han endiosado casi a los ángeles. Ellos dicen que cada servicio se manifiestan los ángeles, son los que tocan los instrumentos, son los que se pasean entre ellos y la gente ya no va por Cristo, esos grupos. Me vino una persona de cierto lugar de Perú donde tienen esta práctica. Y esta persona viene a la iglesia de nosotros y dice, pero aquí no veo los ángeles, aquí no voy más para la iglesia. Entonces él iba ¿por quién? Porque ese es el propósito, cuando se endiosan cosas y se ponen en el lugar de Dios, los que no deben estar en los lugares de Dios, hombres, ángeles, lo que sea, nada ni nadie puede ponerse en el lugar de Dios. Bueno, otro que tuvo experiencia con los ángeles, de los múltiples hombres y mujeres, Felipe también tuvo una experiencia con los ángeles. Otro que tuvo experiencia con los ángeles, Pablo tuvo experiencia con los ángeles. Al final ya del libro de los Hechos se dice que cuando Pablo estaba allí, que estaba a punto de perecer toda esa gente en aquel barco, él mismo dice, esta noche no tengan problema, nadie va a perecer porque esta noche estuvo conmigo el ángel del Señor. O sea que si alguien te está diciendo que la experiencia de los ángeles fue para el Antiguo Testamento, está equivocado. Amén. Si dice que fue nada más para el Señor Jesús, está equivocado. Porque fue para nosotros, para los hombres. Ahora, ¿usted ha tenido algún tipo de experiencia con los ángeles? Ahora, ¿usted ha tenido algún tipo de experiencia con los demonios? Vamos a hacer un examen que quiero tener esa estadística, porque yo siempre la he tenido, pero quiero hacer una estadística capítulo Refugio Lancero. ¿Quiénes han tenido experiencia con los ángeles? Levanten la mano. Gloria a Dios, menos del 10%. ¿Quiénes han tenido experiencia con los demonios? Levanten las manos. Creo que el 100%. ¿Sabe por qué? Porque estamos más preconcebidos, humanamente hablando, y como hombres, como individuos, a tener más experiencia de este tipo que con los ángeles. Pero te debo decir la realidad y la verdad. ¿Saben quién ha estado más cerca de ti? Los demonios, los ángeles. Yo creo y sé que son los ángeles. Pero lo que pasa es que ellos, en su amor por nosotros, se mantienen en el mundo invisible. Incluso pueden hablar por el Espíritu Santo, por la voz de Dios. Si Dios usa a los hombres y usa una burra, ¿cómo no va a usar un ángel? Que algunos dicen, los ángeles no pueden hablarnos de parte de Dios. Los ángeles hablan de parte del Dios del cielo. Ellos tienen los códigos de Dios implícitos. Incluso si alguno habla, que alguien puede decir, pero Dios no le habló, él está hablando de parte de Dios, porque él va a hablar de acuerdo a la Escritura. Nada se va a salir del marco de lo revelado por Dios. Así que Dios me permite hacer esta encuesta en algún otro momento en la congregación y las experiencias se cambien, que sean más los que tienen experiencia con los ángeles que con los demonios. Yo sé que si usted se hace un servidor de Dios de intimidad y de búsqueda, ¿qué digo uno? Va a haber muchas evidencias de ángeles.
extraordinarios, camuflajeados como ellos solo lo saben hacer, de múltiples formas y maneras, al punto de que algunas personas las van a confundir creyendo que son personas y son ángeles. ¡Wow! ¿Cómo conoce a esta chica tal que se metió? ¿Sabe que en una de estas, ya voy concluyendo, no se preocupe, vamos concluyendo, porque todos tuvimos de vigilia el viernes. Saliendo de acá, bajo un palo de agua, con la primera moto que yo venía, que era una moto de esa Artiti, que era un esqueleto, ¿se acuerdan? No sé si alguno lo ha visto. Pero yo venía con un varoncito que para ese tiempo estaba bien jamadito, mi hermano Vladimir, que me lo asignaron porque había un demonio que lo estaba atrincherando y le sacó la idea y se quería suicidar. Por eso porque me lo entregaron, no era porque me sirviera. Que allá no lo aguantaba y ciertas personas tenían miedo. Y yo, pastor, usted que echa fuera demonios y trata con toda gente, ¿qué destinamos a este discípulo? Ven acá. Así ya sabes, sancochado. Siempre anda calmado porque algún día esto se quiere cortar las venas. Pero gloria a Dios, Dios lo ayudó, lo llevó a hacer lo que es hoy. Hoy le está sirviendo a Dios en Chile. A través de la juventud está presidiendo un grupo de jóvenes en Chile. Qué bueno y qué extraordinario. Bueno, con él se me apagó la moto exactamente porque eso era batalla tras batalla. Eso para venir era batalla tras batalla. Y luego irnos también. Se apagaba la moto casi siempre frente al cementerio municipal. ¿Por qué frente al cementerio? Porque esos son portales del diablo, los cementerios. Bueno, esta vez no fue ese del cementerio de acá en la no lo recuerdo, sino casi frente al cementerio municipal. No sé por qué se nos dio tan tarde, posiblemente porque hicimos una visita. Ese detalle se me ocurrió. Hicimos una visita, eran como las 10:30 de la noche. Se fue la luz, estaba lloviendo a cántaro y se apagó como siempre la moto. Estaban pasando unos gandolones que no creían en nadie. Cuando yo veo eso, vamos, dejé la moto ya, en una serie y nos pusimos en la isla a clamar a Dios. Y clamando a Dios, se paró alguien en una moto. ¡Bum! Le digo, Vladimir, vete. Él se montó en la moto y se fue. ¡Bum! Él me dijo, me voy. Vete, yo llego como sea. Él se fue. ¡Bum! El hombre lo llevó hasta la puerta de su casa. Yo, como pude, metí la moto por allá, le empecé a dar por todos lados, le probé la tuerca, le probé la cosa, le di patada, le llegué a gasolina, le saqué la soplé, lloré, brinqué, salté, prendió y me fui. Al día siguiente él me dice, wow, qué tremenda experiencia, llegué a mi casa rápido, ese hombre venía volando de una manera extraordinaria, me dejó la puerta de mi casa, venía para acá, para la Corina. ¿Y quién era ese hombre? ¿Por qué tenía otro nombre? Yo pensé que era amigo tuyo. Yo, no, es un amigo mío, yo no lo conozco. ¿Y cómo sabía mi nombre? ¿Sabía para dónde yo venía? Un ángel de Dios. Pero no me llevó a mí, se llevó a Vladimir. Pero gloria a Dios, porque la etapa de la fe de él estaba en una etapa. La etapa de la fe mía es que yo le sirvo a Dios a pie, en moto, en burra, caminando, enfermo, sano. Ya yo estoy cuajado en ese pensamiento. Él necesitaba que ese ángel lo llevara y lo llevó. Le llamó por su nombre, lo llevó hasta la puerta de su casa. Él parpadeó y en lo que parpadeó llegó. Yo no vi nada, la Belice no vi nada. Cuando parpadeé estábamos enfrente de mi casa. ¿Quién es ese hombre? Yo quiero conocerlo. ¿Cómo se llama? Por eso que yo te llamó fue a ti. Pero yo estoy pensando que me está llamando a mí porque te conoce a ti. Y dije, no, Vladimir, ese es un ángel de Dios. Y como eso, muchas experiencias de ángeles son los que vienen envueltos en posturas humanas. Así que tenga bien abiertos los ojos espirituales, porque es posible que un ángel de Dios te visite este mes, este año, o cuando Dios quiera. Yo sé que son patentes cuando somos sensibles al Señor. Esto no es antibíblico ni contra los principios de Dios. Los ángeles están puestos para el servicio de nosotros. Lo que hemos de alcanzar, la salvación y la vida eterna. Solo que ellos quieren que nuestras recompensas sean todas completas. Porque si un ángel me lleva en una moto, yo dejo de sufrir lo que sufrí ese día, de que la moto se me volvió a apagar allá en San José. Y por ahí fui trasteando, incluso en varias ocasiones la dejé en casa de unos hermanos y me iba a agarrar carro a la subida de Guayguasa, pero siempre llegaba. Pero esas son recompensas maravillosas y extraordinarias que los ángeles dicen, si le envío un carro, una limusina, un Ferrari que él siempre quiere, le da un poco de bendiciones aquí arriba. Mejor que siga sirviéndole a Dios como debe servirlo. ¿Usted le sirve a Dios por los panes o los peces? Usted le sirve al Señor Jesucristo por amor. Amén. Es el propósito de este mensaje, que los ángeles tienen relación con Jesús y con los hombres, pero nosotros le servimos a Cristo de todo nuestro corazón. Póngase el pie en el nombre de Jesús.